El día que estaba a punto de proponerle matrimonio, mi novia anunció de repente que estaba embarazada de mi hermanastro. A medida que se desarrollaban los acontecimientos, mi madrastra me echó de casa inmediatamente y ordenó a los guardaespaldas que me golpearan. Todo esto se debió a que mi padre biológico falleció prematuramente y yo había sufrido más de 20 años de humillación en esta familia. Desanimado, finalmente acepté quedar con mi cita a ciegas. En el lugar de la propuesta, recibí una llamada de mi novia Ava, quien dijo que podría llegar tarde. Me ajusté el traje y le pedí a alguien que escondiera rápidamente el anillo y las rosas. Los hermanos a los que llamé para presenciar la propuesta estaban todos muy animados, bromeando conmigo uno tras otro. Tu esposa debe saberlo, seguramente está ocupada arreglándose para sorprenderte. Sonreí, sintiéndome aún más emocionado por la propuesta. Ava y yo llevábamos juntos desde la escuela y habíamos pasado por muchos desafíos. Se suponía que esta propuesta marcaría un nuevo capítulo en nuestra relación de 5 años. Para tranquilizarme, empecé a revisar mis redes sociales. Pero cuando abrí la aplicación, la primera publicación que vi me dejó en shock, y me costó un poco recuperarme. Sí, oficialmente iniciando el modo 2 en 1. La foto adjunta era de su prueba de embarazo, con una foto de 2 manos entrelazadas al fondo. Hermano, ¿qué pasa con la publicación de tu esposa? Mi buen amigo también vio la actualización. Tomé una captura de pantalla rápidamente, pero al volver a hacer clic, la publicación ya había sido borrada. Aún así, aún veía claramente la espalda del hombre en la foto, era mi hermanastro Henry, con quien siempre había tenido una relación tensa. ¿Me están engañando? ¿Qué significa esto? Murmuré en voz baja antes de estrellar las rosas que había preparado contra la tierra. Mis hermanos corrieron hacia mí, intentando calmarme, y me pidieron que lo hablara, que no me alterara demasiado. ¿Cómo no iba a enfadarme? Podía engañarme con cualquiera, pero tenía que ser con mi hermanastro Henry, el que me había atormentado y humillado desde pequeña. La imagen pura y dulce de Ava que siempre tuve en mi mente se hizo añicos. Solo podía pensar en cómo llevaba el hijo de Henry, y me revolvió el estómago. Nathaniel, llegó tarde. Ava, que llegó tarde, no tenía ni idea de lo que pasaba. Al ver la propuesta preparada, su expresión cambió de inmediato a una de timidez. ¿Hiciste todo esto por mí? Ava, como embarazada, no deberías andar por ahí. ¿Y si le haces daño al bebé? Su rostro se congeló al instante. Al ver las expresiones complejas en los rostros de mi hermano, enseguida se dio cuenta de que todos sabíamos la verdad sobre su aventura. Nathaniel, me malinterpretaste. Henry ha sido acosado constantemente por clientas, y publiqué eso para ayudarlo. ¿Henry? Cuando te acercaste tanto a Henry, espeté con frialdad. Nunca has tenido una buena relación con Henry. Solo quería ayudar a que las cosas se arreglaran entre ustedes dos. Somos familia, no hay necesidad de este lío. Y, de todas formas, si no te llevas bien con Henry, ¿no sabes que nunca heredarás las propiedades familiares? Ya verás. Ava hizo un puchero, intentando sonar como si me cuidara. Sus intenciones eran obvias para cualquiera. No pude contenerme más y le tiré el anillo de compromiso directamente a la cara. ¿Familia, eh? Bueno, ahora sí que eres parte de su familia. Tú y tu familia pueden largarse de mi vida. El diamante le arañó la cara levemente, haciéndole sangrar. Ava dejó de fingir y me atacó abiertamente. Nathaniel, fui demasiado amable contigo, culpando a otros de tus propios fracasos. Debería haberme quedado con tu hermano desde el principio, en lugar de elegir a un inútil como tú, que ni siquiera tiene derecho a heredar. Sí, estoy embarazada. Y si no lo reconoces, espera a que todos te llamen el hombre que abandonó a su esposa e hijo. Tras este arrebato, Ava se dio la vuelta y se fue sin mirarme 2 veces. La vi desaparecer en la distancia. Mis hermanos corrieron a consolarme, apoyándome, preocupados por si cometía alguna imprudencia. Me desplomé en el suelo, intentando no parecer demasiado patética. En la brillante pantalla de mi teléfono, el fondo de pantalla seguía siendo una foto de Ava y yo besándonos en nuestro 5º aniversario. Si no fuera por mis hermanos, probablemente ya estaría llorando desconsoladamente. Pero mi orgullo de hombre me recordó que no debía desmoronarme por amor.
Tras despedirme de mis hermanos, me preparé para ir a casa y empacar mis cosas. Ya no viviría bajo el mismo techo que mi hermanastro. Si lo volvía a ver, sabía que probablemente no podría resistirme a darle unas bofetadas. Mientras conducía de vuelta a casa, me quedé atónito ante la escena. Mi madrastra les estaba ordenando a varios guardaespaldas que tiraran todas mis pertenencias fuera de la villa. Me acerqué corriendo, a punto de discutir con ella, pero los guardaespaldas me lo impidieron. Mamá, ¿qué haces? Aunque nunca había recibido ningún tipo de amabilidad de esta familia, intenté ser respetuoso con mi madrastra. Ella puso los ojos en blanco y me respondió bruscamente. ¿Qué crees que estoy haciendo? Henry está a punto de casarse. Tú, el forastero, deberías irte de nuestra casa y dejar de molestarnos. ¿Casado? ¿Qué matrimonio? Henry ni siquiera tiene novia, ¿de qué matrimonio hablas? Henry está a punto de casarse con la hija de la familia Ava y entrar en su casa. Después de eso, ambos heredarán el patrimonio familiar de Nathaniel, dijo mi madrastra emocionada, ansiosa por ver a su hijo tomar el control de la empresa que mi padre había construido durante años. Fue entonces cuando finalmente comprendí que Ava ya había estado confabulada con ellos dos. Yo solo era una tapadera para acercarse a Henry. 5 años de relación no significaron nada para ella. Sonreí, pero era una sonrisa impotente. ¿Cuándo se convirtió la herencia de mi padre en algo que un extraño como él puede heredar? ¡Qué lástima! Sin dudarlo, mi madrastra me dio una bofetada. «Ja, ¿un forastero? Te he dado comida y techo todos estos años. Nunca has sido filial, ¿y ahora llamas a mi hijo un forastero? Eres el único forastero en esta familia. Saquen a esta ingrata de aquí». A su orden, los guardaespaldas trabajaron aún más rápido, sacando mis pertenencias. Me apresuré a agarrar mis cosas. Una cosa era tirar objetos cotidianos, pero el colgante de Buda de jade que mi padre me había dejado antes de morir no podía tirarse así como así. Mientras buscaba frenéticamente en la basura, mi madrastra me preguntó lentamente, ¿buscas esto? Me giré y la vi jugando tranquilamente con el colgante de jade que tenía en la mano. Mamá, por favor, este es el único recuerdo que me dejó mi padre. Por favor, devuélvemelo y me iré ahora mismo y no volveré a molestarlos a ti ni a Henry. Caí de rodillas, suplicando. ¿Lo quieres? Bien. Sigue arrodillándote y haciendo reverencias. Cuando te diga que pares, puedes parar. Ella trajo una silla y se sentó, esperando mi actuación. Apreté los dientes y tomé una decisión. Sin decir una palabra más, comencé a hacer reverencias repetidas. Una vez, luego otra. Seguí haciéndolo hasta que me sangró la frente, y solo entonces mi madrastra levantó la mano y me detuvo. ¿Qué basura? Te lo devolveré a regañadientes. Lo tiró al suelo y lo pisoteó con saña hasta que el Buda de jade se hizo añicos. Solo entonces se fue, satisfecha. Dale una paliza a este mocoso. Necesita saber quién manda en esta familia. Presa del pánico, corrí a recoger los trozos de jade, pero antes de que pudiera levantarme, una lluvia de puños me azotó. Los guardaespaldas eran como lobos, listos para desgarrarme. Al poco tiempo, estaba maltratado y con moretones. Algunos incluso sacaron un cuchillo pequeño y me amenazaron. Llámame, papá, y te dejaré ir. Mi orgullo gritó por dentro, pero me mordí la lengua y me negué a ceder. Le escupí sangre directamente en la cara. Lobos desagradecidos, ¿ya olvidaron cómo los trató mi padre en vida? Al ver que no cooperaba, el guardaespaldas no perdió el tiempo. Me quitó los zapatos y sostuvo el cuchillo, cuya hoja brillante reflejaba el sol. Cerré los ojos, preparándome para la siguiente ronda de castigo. El dolor me invadió como si me hubiera tragado el cráneo de una serpiente. Pero no tenía fuerzas para defenderme. Solo podía dejar que el guardaespaldas me cortara el dedo gordo del pie. Mis ojos ardían de resentimiento y desesperación. Pero no emití ningún sonido porque sabía que, si imploraba clemencia ahora, perdería el honor de mi padre y mi propio orgullo. Miré fijamente al guardaespaldas, quien no pudo ocultar su sonrisa maliciosa. Al verme resistir, sacó una botella de refresco y, sin decir palabra, la vertió directamente sobre mis heridas. El dolor se intensificó.
Sentía como si 1.000.000 de hormigas me royeran el cuerpo. Pero seguí sin gritar. Los guardaespaldas se aburrieron al ver que seguía vivo y ya no parecía importarles. Se fueron, llevándose consigo su cruel diversión. Soporté el dolor insoportable, y solo después de que se alejaron, me levanté lentamente y empecé a caminar hacia la calle que daba a la villa. Finalmente, no pude soportar más el dolor y, sintiéndome débil, me desplomé en el camino. Nathaniel, te presento a tu tía Olivia. De ahora en adelante, ella será tu nueva madre. El rostro amable de mi padre apareció en mi mente, seguido por la versión joven de mi madrastra. Tomó la mano de Henry, con una sonrisa humilde y amable en su rostro. Henry es el hijo de tu tía Olivia. De ahora en adelante, somos una familia. Nathaniel, tienes un nuevo hermano. ¿No estás feliz? ¿No siempre quisiste un hermano que te hiciera compañía? Yo sostenía un coche de juguete, escondido detrás de mi padre, y observaba en silencio a esta madre y a su hijo. Solo tenía 7 años por aquel entonces. Para causar una buena impresión, decidí regalarle a Henry el coche de juguete que tanto me gustaba. Pero, para mi sorpresa, no le gustó nada. Rompió el juguete en pedazos y se arrojó a los brazos de mi madrastra, llorando desconsoladamente. Mamá, no me gusta mi hermano. No lo quiero. Vámonos a casa. Tenía demasiado miedo de hablar y solo pude secarme las lágrimas en silencio mientras abrazaba a mi padre. Poco después, mi padre murió en un accidente de coche. Yo era solo un niño, arrodillado junto a su cuerpo, viendo cómo lo incineraban lentamente. Papá. Me desperté de repente. Fue un sueño. Llevo más de 10 años soñando lo mismo. Cada vez que me despierto, mi vínculo con mi padre se fortalece aún más. El médico acudió rápidamente en cuanto recuperé el conocimiento y revisó rápidamente mi estado. Me dijo que me había desplomado en la calle y que sangraba profusamente, con un dedo del pie amputado. Si no hubiera sido por un amable transeúnte que me llevó al hospital a tiempo y cubrió todos mis gastos médicos, no sé qué habría pasado. ¿Quién? ¿Quién me salvó? La gente que vive alrededor de la villa es rica o influyente, así que tiene sentido que me llevaran a un hospital tan privado. La persona que te salvó fue una señora. No dijo mucho, solo dejó un número de teléfono. Tomé la nota de la mano del médico. La letra pulcra tenía 3 palabras escritas. Señorita Sofía. ¿Señorita Sofía? No reconocí el nombre Sofía, pero aún así guardé la nota en mi bolsillo, pensando en darle las gracias en persona más tarde. Nathaniel. Por fin te encontré, Nathaniel. La puerta de la habitación del hospital se abrió y Ava entró. Mis pupilas se contrajeron bruscamente y mi expresión se llenó de asco. Ya hablé con Henry. Si estás dispuesta a aceptar a este niño, aún así me casaré contigo. ¿Me estás pidiendo que sea un chico de rebote? Duérmete, Ava. No hay nada más que hablar entre nosotros. La mamá de Henry me dijo que pronto te casarás con él, así que ¿por qué estás aquí hablando conmigo? Al ver mi impaciencia, Ava se sentó directamente en el borde de mi cama y siguió parloteando. Su madre también habló conmigo. Si estás dispuesta a renunciar al 5% restante de las acciones del patrimonio familiar de Nathaniel, me casaré contigo. Y no te preocupes, Henry y yo no tenemos nada que hacer. Si te importa esta niña, puedo interrumpir el embarazo. Me quedé paralizada. Ava estaba tan cerca de mí, su voz seguía tan dulce como siempre, pero ¿por qué me parecía tan desconocida ahora? Recordé cuando conocí a Ava, era la destacada y hermosa presidenta del consejo estudiantil, y yo era solo una estudiante común y corriente. Empezó a gustarme más o menos al mismo tiempo que Henry. Pero Henry era un mal estudiante, famoso por ser un alborotador en una escuela vocacional cercana. Su forma de conquistar a Ava era simple, conducía el coche de lujo de mi padre hasta la puerta de la escuela todos los días y le silbaba. Mi madrastra controlaba el poder económico de mi familia. En realidad, aparte de la matrícula, pagaba todos los demás gastos trabajando a tiempo parcial. Así que solo podía hacer lo que podía para ayudar a Ava. La ayudé con proyectos experimentales difíciles, le hice recados e incluso doné todos mis ahorros a un pueblo pobre de montaña en su nombre sin pedir nada a cambio.
Estas cosas ayudaron a cambiar la imagen de Ava de joven arrogante que menospreciaba a los demás. Para confesarle mis sentimientos, pasé un mes entero preparando una sorpresa. Finalmente, durante el aniversario del colegio, preparé 990 rosas y un espectáculo de fuegos artificiales. Ava se robó la atención, y todos elogiaron nuestro hermoso amor. En aquel entonces, fui tan ingenuo, pensando que la había conquistado con mi sinceridad. Pero no sabía que todo era solo un engaño. Ahora entiendo la realidad. Nadie se enamoraría de un hombre sin valor, a menos que tuviera dinero. Fue solo hoy que me di cuenta de que a Ava nunca le gusté, solo quería las acciones de la familia Nathaniel. Quizás después de salir conmigo, se dio cuenta de que no tenía mucho poder en la familia Nathaniel, así que decidió involucrarse con Henry. Me apoyé débilmente en la cama del hospital, con expresión resignada. Ava seguía sosteniéndome la mano, intentando convencerme de algo. Nathaniel, sabes que siempre has sido el único hombre en mi corazón. Nadie más se compara contigo. Aparté mi mano de la suya y grité furioso. Piérdete. Solo eres una mujer en busca de riqueza. Viste que Henry ocupaba un lugar en mi familia, así que te mantuviste a su lado. Él y Olivia me han intimidado durante todos estos años, y nunca me apoyaste para decirme una palabra. Ahora, estás embarazada de su hijo y estás aquí defendiéndolo. ¿De verdad crees que el patrimonio familiar de Nathaniel vale mucho dinero? Te diré la verdad, Olivia no ha trabajado ni un día en años, gastando el dinero que mi padre ganó con tanto esfuerzo. Y ese inútil de Henry, además de causar problemas en nuestra familia, no ha hecho nada bueno. Te sugiero que te hagas una revisión, para que no me contagies de ninguna enfermedad más adelante. Estaba tan furioso que se me pusieron los ojos rojos y le hice un agujero a la sábana. El rostro de Ava se ensombreció, su expresión se ensombreció. Al ver que no podía discutir conmigo, me fulminó con la mirada, escupió y salió furiosa, dando un portazo. Durante los días que pasé recuperándome en el hospital, recibí amenazas constantes de todo tipo de personas poderosas. En un momento, Olivia me enviaba un mensaje exigiendo que entregara las acciones, y al siguiente, Ava intentaba desesperadamente persuadirme. Bloqueé todas sus llamadas y mensajes, negándome a darles la oportunidad de acosarme. Cuando me dieron de alta del hospital, llamé a la señorita Sofía. Por muy mal que me sintiera, no quería deberle un favor a nadie. Sonó el teléfono y se oyó una voz alegre y vivaz. ¿Hola? Señorita Sofía, hola, soy Nathaniel, a quien ayudó ese día. Llamo para agradecerle su ayuda. Espere. Si de verdad quieres agradecerme, invítame a cenar. ¿Cuál es la dirección? Me puse las pilas y me preparé para conocer a Sofía en persona. Afuera del hospital, un superdeportivo se dirigió hacia mí. Quizás el coche era tan llamativo que no pude evitar mirarlo un par de veces más. De repente, se detuvo frente a mí y bajó la ventanilla. Apareció la cara molesta de Henry. Verlo me hizo doler los dientes de la frustración, así que me di la vuelta y lo ignoré. Nathaniel, hermanito, ¿cómo estás? Al no responder, siguió hablando solo. Oye, hace tanto que no vienes a casa. Estoy un poco desacostumbrada. Mi madre me dijo que te mudas. ¿Por qué? Somos familia, no nos andamos con ceremonias. No me ignores. Henry, date prisa y vete antes de que pierda los estribos, o no me culpes por ser grosero. Enseñé los dientes e intenté ahuyentar a Henry. Pero era como una tirita, donde quiera que iba, me seguía en su coche. Nathaniel, hermanito, siempre has sido muy terco. Sube al coche. Somos hermanos, deberíamos tener una charla seria. Me detuve y lo miré fijamente un momento antes de subirme al coche a regañadientes. Primero le di la dirección donde me encontraría con la señorita Sofía, luego me crucé de brazos y esperé a que hablara. A ver qué clase de perlas puede soltar. Lo siento mucho por Ava. Puede que ya te haya dicho las condiciones. Si me transfieres las acciones que te dejó tu padre, ¿de acuerdo? Después, puedes hacer lo que quieras. Mi madre y yo no volveremos a molestarte. ¿Crees que te las daré solo porque tú lo dices? ¿Has olvidado quién eres realmente, Henry? Si no me equivoco, antes de que Olivia se casara,
Tú y el capitán Edward del equipo de guardaespaldas probablemente compartían el mismo apellido. Me burlé. No supe cuándo empezó, pero empecé a pensar que el capitán Edward y Henry se parecían sospechosamente. Sobre todo ese día, cuando observé al capitán Edward de cerca, sentí que algo no andaba bien. Quizás el accidente de coche de mi padre no fue realmente un accidente después de todo. Claro, era solo una suposición. Para ser sincero, me quedé atónito cuando pensé en ello por primera vez. Después de todo, todas las pruebas de aquel entonces apuntaban a que el conductor estaba ebrio y causó el accidente. Cuando Henry oyó lo que dije, palideció como un papel. Al ver su extraña expresión, me di cuenta de que mi suposición probablemente era correcta. No digas tonterías. Es ilegal difundir rumores. Ah, Henry, hermano, solo bromeaba. ¿Quién no sabe lo bien que se llevaban tu mamá y mi papá? Si no, no le habrían hecho un funeral tan grandioso. Solté una risita. Henry probablemente pensó que con solo Ava, podría desanimarme. No esperaba que, después de todo lo que había pasado, ahora fuera inmune a cualquier daño. Henry guardó silencio durante el resto del viaje. Al llegar a destino, de repente sacó una invitación y me la entregó. Nathaniel, hermanito, después de toda esa charla, casi se me olvida mencionar lo principal. La semana que viene, Ava y yo nos casamos. Ya que estás siendo tan poco cooperativo, mejor ven a la boda. Deberías ver tú mismo lo feliz que está Ava conmigo. Acepté la invitación. La imagen de la portada, con Ava y Henry tan cerca, me dolió un instante. Después de todo, 5 años de sentimientos, es imposible no sentirse herido. No podía hacer nada más que aceptar la realidad. La señorita Sofía me estaba esperando en el restaurante. Al verme, se sintió muy complacida. Vestía un elegante traje blanco y negro, sin maquillaje excesivo, pero aún así era hermosa y cautivadora. Tenía el aura madura de una mujer profesional. Me gustó. Señorita Sofía, soy Nathaniel. Un placer conocerla. La señorita Sofía extendió la mano, con una sonrisa cautivadora. Nathaniel, hola. Soy Sofía, la directora del Grupo Sofía. ¿Grupo Sofía? Es la inmobiliaria más importante de nuestra provincia. Antes, tanto Nathaniel Family Real Estate como el Grupo Sofía eran empresas inmobiliarias muy conocidas en la provincia, así que mi padre y el padre de Sofía tenían muchos negocios. Tras la muerte de mi padre, Olivia solo sabía derrochar el dinero, y nuestra empresa decayó rápidamente. Por otro lado, el Grupo Sofía se fortaleció año tras año. Si no hubiera estado trabajando en Nathaniel Family Real Estate, nuestra familia probablemente ya estaría en bancarrota. Señorita Sofía, le agradezco mucho su ayuda. Hoy te invito a comer. Pide lo que quieras, y yo pago la cuenta. Sofía se tapó la boca y rió. Desde que me vio, su sonrisa fue persistente. Me sentí un poco incómodo y pregunté, ¿hay algo en mi cara? Ver para creer, Nathaniel. Eres un joven realmente bueno. Estoy muy satisfecho. Sus palabras me desconcertaron, pero solo pude reírme con torpeza. Durante toda la comida, Sofía no me apartó la mirada. Su única pregunta fue, Nathaniel, ¿cuántas novias has tenido? Solo una. Rompimos. Ah, ¿por qué? Bueno, es solo un detalle. Solté una risa amarga. Sofía entendió y no siguió indagando. Nathaniel, gracias por invitarme a comer. Nos quedamos en la calle después de comer. Sofía llevaba tacones rojos, irradiando seguridad y sensualidad. Te acompaño a tu coche, le ofrecí cortésmente. No hace falta, Nathaniel. Creo que nos volveremos a ver en el futuro. Me guiñó un ojo juguetonamente antes de subirse a un coche negro con chofer. Ya no tenía dónde quedarme, así que usé el dinero que me quedaba para alquilar un hotel por unos días. Luego, fui al mercado de Jade y le pedí a un artesano que me ayudara a restaurar el antiguo colgante de Buda. ¿Seguro que quieres arreglarlo? Este jade es soyu común y corriente. Si lo vendes ahora, no te costará más de 800 yuanes. ¿Seguro que quieres repararlo?, preguntó el artesano de jade, mostrando los pedazos rotos. Asentí solemnemente.
Este es el único recuerdo que me dejó mi padre. El precio no me importa. El artesano de jade me miró con aprecio y me dijo que volviera en 3 días a recogerlo. La boda de Ava y Henry se celebró con gran pompa. Últimamente, los principales titulares de las noticias han estado llenos de noticias sobre la gran boda del heredero de Nathaniel Family Real Estate. Al ver la timidez de Ava en la entrevista, sentí como si se me rompiera el corazón. Desde la muerte de mi padre, no había pronunciado una sola palabra en esa enorme casa. Apenas había terminado el funeral, cuando Olivia no tardó en revelar el certificado de herencia de Nathaniel Family Real Estate. Incluso afirmó con valentía que, aunque no era su hijo biológico, no defraudaría al gerente general Lucas y lo ayudaría a criarme hasta la edad adulta. Lo que nadie esperaba era que Olivia, que aparentaba ser amable y gentil, fuera en realidad una mujer hipócrita y despiadada. Me obligó a vivir en un almacén y me hizo hacer un sinfín de tareas a diario. Si no le hacía caso, mandaría a alguien a golpearme hasta someterme por completo. Además, Olivia siempre encontraba diversas razones para castigarme. Tenía que arrodillarme bajo el frío y la nieve, morirme de hambre durante días, o a veces me obligaba a sostener la foto conmemorativa de mi padre y maldecirla. Podía tolerar todo esto porque mi padre había dejado un testamento que estipulaba claramente la división de sus bienes. Pase lo que pase en el futuro, siempre sería el único heredero legal de Nathaniel Family Real Estate. Quizás sabiendo que mi padre había dejado esta protección, Olivia un día me puso un machete en el cuello y me obligó a cederle la empresa. A tan joven, no entendía mucho, así que me vi obligado a firmar. Ahora, solo tenía el 5% de las acciones. Henry no era mejor. Desde el momento en que entró en nuestra casa, empezó a causarme problemas. Me acusaba de robarle sus cosas o de acaparar sus juguetes. Era un descarado y un odioso. Estaba bien cuando mi padre estaba cerca, Henry solo se atrevía a portarse mal de vez en cuando. Pero tras la muerte de mi padre, su verdadera naturaleza quedó al descubierto. Confiando en las innumerables palizas de Olivia, incluso por las cosas más pequeñas, Olivia me golpeaba hasta dejarme moretones por todas partes. Por eso no lo soportaba. Hacía tiempo que los había comprendido a ambos, madre e hijo. Ava había sido la primera luz en mi oscura vida, así que la apreciaba profundamente. Pero ahora, esa luz se desvanecía lentamente. ¿Estaba mi vida destinada a ser tan miserable? Apagué las noticias, abrí mi agenda y encontré el número del exabogado de mi padre. Hola, abogado Sebastián, ¿sigue disponible la cita a ciegas que me mencionó? ¿Puedo verla ahora? El abogado Sebastián, al verme tan proactiva, respondió rápidamente. Por supuesto, Nathaniel, la contactaré enseguida y te enviaré la dirección de la reunión. Después de colgar, el abogado Sebastián me envió rápidamente la dirección de la reunión. ¿No es este el mismo restaurante donde conocí a Sofía el otro día? ¡Qué casualidad! Pero no importó. Ahora que Henry estaba en el punto de mira y Olivia no había intentado nada contra mí, ya era un buen resultado. Decidí que, fuera cual fuera la clase de persona que fuera esta cita a ciegas, la aceptaría, siempre y cuando no tuviera nada que ver con gente ni cosas así. Al llegar al restaurante, seguí el camino habitual, y la escena que tenía delante empezó a confundirme. Hasta que apareció el rostro radiante y elegante de Sofía, y mi corazón dio un vuelco. Era, de verdad, ella. Sofía llevaba un vestido largo y delicado esta vez, y al acercarse, una refrescante fragancia a jazmín la envolvía. Me alegro de verte de nuevo, Nathaniel. Sonrió, y me conmovió al instante. Sofía, ¿eres tú? Fue entonces cuando me di cuenta de que la chica con la que mi padre siempre había mencionado como mi prometido de joven era en realidad Sofía. Nathaniel, eres muy diferente de lo que imaginaba. Ah, sí. ¿Cómo? Siempre pensé que serías tan orgulloso y arrogante como cuando éramos niños, pero ahora te has vuelto tan tranquilo y sereno. La gente cambia. Además, mi padre falleció joven, así que tuve que hacerme más fuerte. De hecho, eres el tipo de hombre que admiro. Por cierto, después de cenar, ¿qué te parece si te llevo a conocer a mi padre? Lleva mucho tiempo queriendo conocerte, pero tú siempre lo has evitado. Ah, ¿tan pronto? ¿No deberíamos conocernos un poco más primero? Me dio un poco de vergüenza,
pero Sofía se mostró tan segura y natural, como si nos conociéramos de toda la vida. Jajaja, ya te conozco bastante bien. ¿Recuerdas cuando estábamos en la escuela primaria Ope? Estaba rodeada de un grupo de chicos que me acosaban, y tú te pusiste de pie para protegerme, ahuyentándolos tú sola. Pensé un momento y me di cuenta de que sí había sucedido. En ese entonces, pasaba por el patio y vi a una niña pequeña rodeada de un grupo de chicos. Me preocupaba que se lastimara, así que agarré una escoba y los ahuyenté. Nunca imaginé que Sofía aún lo recordara. Por eso, siempre lo he recordado. Eras muy guapo en aquel entonces. Después, me llevabas a casa todos los días durante un semestre entero, solo para que no me hicieran más bullying. De verdad. Me gustabas. Cuando fuiste a la universidad, incluso fui a tu escuela a escondidas, con la intención de encontrarte, pero ya tenías novia, así que me guardé este sentimiento. El rostro de Sofía se sonrojó ligeramente al hablar. La niña de entonces se había convertido en una joven elegante, y cada palabra de su confesión me conmovió profundamente. Yo. Sofía notó mi vacilación. Después de todo, ya no era la heredera de las propiedades de la familia Nathaniel. ¿Cómo podía alguien con una identidad tan común merecer a alguien como Sofía, la hija del grupo Sofía? No tienes que ser tan cohibida. Cuando mi padre empezó su negocio, fue tu padre quien marcó el camino. El gerente general, Lucas, es alguien que realmente valora el talento. Después de que mi padre fundó su propia empresa, siguió apoyando a Sofía Group y contribuyó a que mi padre obtuviera muchos clientes. De lo contrario, no habríamos tenido el éxito de hoy. Además, Nathaniel, hemos visto todo lo que has hecho a lo largo de los años. Si no fuera por tus esfuerzos, tu madrastra y tu hermanastro habrían malgastado las propiedades de la familia Nathaniel hace mucho tiempo. Tras decir esto, Sofía se molestó visiblemente por mí. Me conmovió, porque ella realmente me defendía, a diferencia de Ava, que siempre pensaba solo en sí misma. Sofía, hay algo que me gustaría que me ayudaras a investigar. Claro, dime. Intentaré ayudarte en lo que pueda. Sospecho que fue por el accidente de coche que tuvo mi padre. ¿Tú también crees que algo anda mal? De hecho, después del incidente, mi padre también investigó, pero tu madrastra lo bloqueó en todo momento, así que el caso nunca avanzó. ¿Qué te parece esto? Ven conmigo al grupo Sofía y lo hablaremos con mi padre. La ceremonia de investidura de Henry transcurrió sin contratiempos. Además, acababa de anunciar públicamente el embarazo de su esposa. Ahora, era el centro de atención, y todos querían acercarse a esta estrella en ascenso. Había innumerables figuras influyentes presentes, todas ofreciéndole acuerdos de colaboración. Sofía y yo fuimos las últimas en llegar. Cuando Henry me vio, no se sorprendió en absoluto, solo esperaba verme hacer el ridículo. Ava, a quien hacía tiempo que no veía, estaba visiblemente embarazada, con la barriga ligeramente abultada. Gracias a todos por asistir a la inauguración de Henry, el heredero de Nathaniel Family Real Estate. Mi hijo y yo los estábamos esperando. Olivia incluso llegó hoy. Por supuesto que sí, su precioso hijo estaba a punto de alcanzar la cima de su vida, y como madre, ¿cómo no iba a estar orgullosa? Ahora, por favor, disfruten de un vídeo que muestra la trayectoria de mi hijo a lo largo de los años. La pantalla empezó a mostrar un vídeo de los premios y certificados de Henry desde su infancia hasta la edad adulta. Ni siquiera me molesté en burlarme, la mayoría eran cosas que me había robado. De repente, la pantalla se apagó y se reprodujo un nuevo audio. Olivia, ¿estás segura de que quieres hacer esto? El gerente general Lucas siempre ha sido bueno con nosotros. Si no lo hacemos, tu hijo nunca heredará Nathaniel Family Real Estate. No quiero que crezca siendo un inútil como tú. Pero Lucas tiene un hijo biológico. Pase lo que pase, jamás hará el testamento a nombre de Henry. Y no quiero que mi precioso hijo comparta apellido con otro hombre. Inútil, escúchame. Ya lo tengo todo arreglado. Una vez que me case con Lucas, encontraré la oportunidad de que todo encaje. Su hijo aún es joven. Hay tiempo de sobra para lidiar con él poco a poco. Confía en mí. Bien, Olivia, el futuro de nuestra familia está en tus manos.
Al terminar el audio, la pantalla mostró un vídeo de vigilancia. Mostraba a Ava y Henry en una escena íntima tras una puerta entreabierta. Algunos invitados se pusieron rojos de vergüenza, cubriéndose los ojos, incapaces de soportarlo. Olivia estaba tan furiosa que empezó a gritar y a buscar a toda prisa el interruptor. «Apágalo. Rápido. ¿Quién es el descarado que publicó esto? Todo esto es falso. Son falsificados. Esto viola mis derechos». Henry también entró en pánico. Mientras Ava intentaba confrontarlo, la empujó al suelo. «Henry, ¿qué está pasando? ¿No me dijiste que eras el heredero de Nathaniel Family Real Estate? Si no me hubieras mentido, ¿cómo me habrían engañado para estar contigo y dejar que te hicieras cargo de Nathaniel?» Sofía me ayudó a ajustarme la corbata, mirándome con ánimo. Di una palmada y los guardaespaldas que rodeaban el pasillo bloquearon el paso de inmediato. Había muchos reporteros en el lugar, listos para capturarlo todo. Esta vez, iba a derribar a Henry y sus cómplices. Subí al escenario, hice una reverencia al público y luego tomé el micrófono que Henry había tirado, listo para comenzar mi actuación. Buenas noches a todos. Soy Nathaniel, actual director de Sophia Group y heredero de Nathaniel Family Real Estate. Los invitados, que habían estado susurrando en sus asientos, guardaron silencio al instante, e innumerables cámaras me enfocaron. Lamento revelar públicamente mis asuntos familiares de esta manera. Después de todos estos años, creo que el caso de mi padre Lucas merece una conclusión adecuada. Como acaban de oír y ver, mi querida madrastra Olivia, junto con su amante Edward, el capitán del equipo de guardaespaldas de mi padre, conspiraron para matar a mi padre en un accidente de coche para que su hijo heredara la empresa y me pusiera a mí, el legítimo heredero, en una situación difícil. Olivia, que había estado enseñando los dientes y preparándose para avanzar, fue sujetada firmemente por los guardaespaldas. Henry, que no había logrado escapar, se vio obligado a permanecer sentado. Sofía, su padre y yo pasamos 3 días investigando y revisando numerosos documentos relacionados con el caso de mi padre. Más tarde, contraté a un detective privado, y fue entonces cuando encontramos el audio oculto. Resultó que el audio lo había grabado una de las empleadas domésticas, quien había escuchado la conversación accidentalmente años atrás. Sin embargo, la empleada tenía miedo de hacerlo público, preocupada por las consecuencias. Con mi protección, la verdad finalmente salió a la luz. En cuanto al vídeo de Henry y Ava, fue un descubrimiento inesperado. Quizás Henry había ofendido a demasiada gente en el pasado. Como joven amo arrogante y grosero, le era muy fácil ganarse enemigos. Así que, cuando recibimos el audio, una persona anónima también me envió el vídeo. La única condición era que nos encargáramos de ese canalla. Madrastra, gracias a ti, el dedo que tu amante me cortó del pie por fin está curado. Después de todo el acoso tuyo y de tu hijo, por fin he salido de la sombra. Ah, y por cierto, también quiero agradecerle a mi querida exnovia, Ava. Si no fuera porque me engañaste, no habría encontrado a alguien tan bueno como Sofía. Sofía me sonrió con dulzura. Aplaudí, y un grupo de guardaespaldas escoltó a Olivia y Edward a los camerinos, seguidos de sus gritos desgarradores. De repente, Ava se liberó de sus ataduras y corrió a mis pies, arrodillándose pesadamente. Nathaniel, me equivoqué. No sabía que eras director de Sophia Group, ni que eras el verdadero heredero de Nathaniel Family Real Estate. Henry me engañó. Sé que aún debes sentir algo por mí. Llevamos 5 años juntos. No me abandonarías así como así, ¿verdad? Ava usó su táctica más hábil, la mirada lastimera y llena de lágrimas. La aparté de una patada y bajé del escenario, sosteniendo la mano de Sofía mientras la presentaba a todos. Esta es mi prometida, Sofía. A partir de ahora, Nathaniel Family Real Estate y Sophia Group dejarán de ser 2 empresas independientes. Se fusionarán en una sola, llamada Nathaniel Sophia Group. Los invitados del público comenzaron a aplaudir, y al mirar a mi alrededor, vi a mis fieles hermanos liderando los aplausos. En la vida, conoces a todo tipo de personas, pero quienes se quedan a tu lado lo harán para siempre. Ava se levantó del suelo, con el rostro desencajado por la ira, corriendo hacia Sofía y hacia mí, intentando separarnos.
Pero antes de que pudiera acercarse, llegó la policía que había sido llamada y la tomó bajo su control. Más tarde, Olivia y Edward fueron encarcelados. Al salir, no tenían dedos en los pies, pero ninguno de los dos explicó jamás por qué. En cuanto a Henry, aunque no tenía cargos legales, la humillación de su identidad expuesta fue insoportable, y decidió quitarse la vida de inmediato. Ava, al ver morir al padre de su hijo ante sus ojos, se asustó tanto que sufrió un aborto espontáneo. Sofía y yo superamos este drama en silencio. Con el tiempo, nos casamos y tuvimos 2 hijos. La vida de Ava no fue mejor, la obligaron a casarse con un viejo y grasiento director ejecutivo de unos 70 años, y ahora ha perdido la cordura. Por el resto de mi vida, solo la felicidad me acompañará.